Reflejos de vida. Una de las frases más utilizadas en todo el mundo es Dios le bendiga. Creyentes y no creyentes la utilizan en infinidad de circunstancias. Las personas se desean bendiciones unas a otras, pero ¿realmente sabrán lo que esto significa? Soy Carolina Martínez y hoy en Reflejos de Vida hablaremos sobre las bendiciones. Bienvenidos. Para usted, ¿qué significa una bendición? Bueno, una bendición es algo grande que nos llega, que mi Dios pues no lo da, ¿no? Pues eso es una bendición, algo que nos llega, algo que no esperamos de pronto. Una bendición es algo que nos llega del Todopoderoso, de Dios, y todos los días la recibimos, grandes bendiciones. Yo la bendición, primeramente la bendición de Dios. Lo segundo, tener uno su salud, tener uno su techo donde vivir, donde dormir y vivir bien con su familia es una bendición. Para mí una bendición es cada día levantarme, tener vida, saber que tengo a mi esposa a mi lado y esa bebé que viene en camino. ¿Y alguna vez ha recibido alguna bendición? Sí, claro, una muy grande. Mi hijo que nació hace 52 días. Sí, mi apartamento que voy a recibir, que yo sé que es una bendición de Dios porque todo se me ha facilitado para que eso se me dé. Sí, claro. La bendición, por ejemplo, cuando me casé, que mi matrimonio fue muy bonito. Durante el tiempo que duré casada, estuve muy bien, no me faltó nada, bendito Dios. Eso es una bendición para mí. Una bendición es tener el favor de Dios. Bendición es algo que nosotros recibimos de Dios. La Biblia dice en Efesios capítulo 1 y en Génesis capítulo 1 que cuando Dios creó al hombre y a la mujer, lo primero que Dios hizo es bendecirlos. Y los bendijo Dios, dice la Biblia. Quiere decir también bendición, que es el poder que Dios me da para prosperar. Empoderar a alguien para ser prosperado. Eso es bendición. El propósito de Dios es bendecirnos con vida, con perdón, con paz y con su presencia. Nosotros recibimos esa bendición de la misma forma en que la recibió Abraham, por medio de la fe, que siempre produce obediencia. Si compartimos la bendición de Abraham, también compartimos su responsabilidad. Las bendiciones trascienden más allá de simple suerte, pues el estar bendecido no quiere decir estar afortunado. Una persona puede estar siendo sometida a la más fuerte tribulación y aún así gozar de la bendición de Dios. Dios nos bendice con su amor, paz y seguridad. ¿Bendición y suerte es lo mismo? No, señora, bendición es algo que ya Dios nos dio desde antes de la fundación del mundo. Es el favor de Dios que está con nosotros desde mucho antes que nosotros naciéramos. Suerte es algo que yo obtengo al azar, ¿sí? Es algo que yo obtengo de una forma sin estar determinada. Entonces, la bendición es algo que yo ya tengo y la suerte es algo que se me da al azar. Hay una enorme diferencia entre bendición y suerte. La suerte es tan solo un buen rato, y como todo buen rato puede convertirse rápidamente en un trago amargo. Nadie debe poner su vida en manos de la suerte, pues la base que la sostiene no es estable. La suerte tiende a agotarse o cambiar de rumbo con mucha facilidad. ¿Ganarse una lotería es una bendición? Ganarse en una lotería no es una bendición. Recordando que bendición es tener el favor de Dios, que Dios ya ha dicho todo lo que Él quiere darme. Las loterías, como juegos de azar, no forman parte de lo que Dios es. Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios justo. Pero cuando yo me gano una lotería no es una bendición,
porque no está operando la justicia de Dios. Por decir algo, ¿no? En 1000 personas que compran la lotería, solamente 1 o 2 o 3 se la pueden ganar. Entonces, si Dios es un Dios justo, ¿cómo puede permitir que todos no ganen cuando Dios es un Dios de equidad también? Que dice que nos ha dado a todos por igual. El ejemplo más preciso es la salvación. Dice que la salvación es para todos, porque es un Dios justo. Y cuando yo compro una lotería, no es una bendición, porque no opera la justicia de Dios ahí, ni opera lo que Dios ya tiene para mi vida. Los hebreos creían que la palabra hablada tenía gran poder para el bien o para el mal. La mayoría de los pueblos antiguos estaban convencidos de que las palabras, una vez pronunciadas, tomaban vida propia. O sea, que cuando se daba una palabra de bendición, el que la había dado no se podía echar atrás. Las bendiciones de Dios son suyas. Cada una se obtiene de diferente forma, pero están a su alcance para que las obtenga con fe y trabajo. Persígalas hasta que las alcance. A veces, para obtener bendiciones, usted debe batallar y arrebatarle al enemigo lo que es suyo. ¿Qué es bendecir? Bendecir en el contexto bíblico es empoderar a alguien para prosperar o tener el favor de Dios. Pero voy a explicarlo de esta manera. Maldecir, ¿cierto? Que es lo contrario a bendecir. Si yo lo leo de atrás hacia adelante, me da decir mal, ¿sí? Maldecir es decir mal. Bendecir entonces sería decir bien. Bendecir es todo lo bueno que yo estoy declarando sobre una persona. Bendecir es todo lo bueno que Dios dice de mí. Y la Biblia dice que los pensamientos que Dios tiene para mí y todo lo que Dios tiene para mí es bueno, es lo especial, es lo agradable, es lo perfecto, como su voluntad. Entonces, cuando yo bendigo, estoy diciendo bien a esa persona. Hay padres que no han entendido el principio de la bendición con sus hijos. Por ejemplo, cuando yo le digo a un niño, usted no sirve para nada, yo no lo estoy bendiciendo. ¿Qué debo hacer entonces para bendecir a mi hijo? Decirle, hijo, tú eres especial, te amo, eres un regalo de Dios, eres un buen niño, eres un niño esforzado, un niño trabajador, vas a ser alguien importante en la vida, vas a ser un profesional. Yo lo estoy bendiciendo. Pero hay padres que le dicen a sus hijos, a usted le va a ir mal en la vida, usted no sirve para nada, lo estoy maldiciendo. Entonces, bendecir es declarar el favor sobre mi vida, sobre esa persona, porque ya Dios tiene un propósito para mí y ese propósito es el de bendecirme. En tiempos bíblicos, se consideraba que había solamente ciertas personas dotadas de una autoridad especial para bendecir o para maldecir: sacerdotes, profetas y padres. A veces las bendiciones llegan de la manera que menos imaginamos. Alfonso Calderón recibió una de ellas de una forma que jamás olvidará. Yo vendía chocolatinas con una maletica en Fusagasugá y la gente me conoce por eso. Y yo estaba en la dificultad y entonces cuando ya empecé yo en los caminos del Señor, el Señor me dice una palabra, me dice, esfuérzate y sé valiente que te voy a restaurar. Y yo había perdido una casa en el conjunto residencial Teresita Rojo. La había perdido y era muy difícil recuperarla porque pues estaba en manos de las autoridades. De pronto el Señor me inquietó, yo fui a recuperar esa casa y el juez dijo que no tenía derecho. Y en una predicación, estando yo en el Vergel, el Señor me habló y me dice, no será rescatado el botín del valiente, yo defenderé tu pleito y salvaré a tus hijos. Y el Señor me cumplió esa palabra y a los 21 días sale el pleito a favor mío.
Yo no tenía cómo pagarle al abogado que el Señor me había colocado. No tenía cómo pagarle, no tenía cómo hacer, y yo le oraba al Señor de que me ayudara para pagar eso, para no quedar mal. Y estando con mi hijo, salimos, lo recibí, y él estaba estudiando en Balsales, y yo lo recogí y nos vimos, y me dice: papá, ¿me puede gastar una gaseosita? Le dije: bueno, mijo, sí. Y entramos al frente de la Embajada País en Silvania, y estando ahí yo le dije: pida lo que quiera, y yo le dije, me dijo: ¿puedo pedir una mantecadita? Le dije: claro, mijo, pídala, a ver. Y estando ahí, cuando el niño llega y me mira de pronto, estando al frente totalmente de la cafetería donde estábamos, él me miró y me dijo: papá, ¿qué es eso? Son billetes de lotería. Yo volteé a mirar y le dije: mi hijo, parece que es plata, son billetes. Y eran solo billetes de 1000, y los billetes se me mostraban muy claramente. Yo no veo sino por un ojo, y yo veía perfectamente el billete muy bien. Entonces nos paramos y salimos sin mirar que vinieran carros para un lado, para otro, salimos y empezamos a recoger plata. Figúrese que no había un solo muchacho que estaba muy cerca a un billete, le puso la mano al billete, y yo salté por encima de él, porque más adelante había una cantidad de billetes, un rollo de billetes por todos lados. Y a mí lo que más me impacta es que después de que terminamos de recoger eso, yo pagué en la cafetería, pero la gente gente que estaba más cerca que nosotros nos preguntaba qué era lo que ustedes recogían ahí. Yo no podía creer de que ellos no vieran la plata si estaban más cerca. Entonces me di cuenta que era de parte de Dios, que me había dado para pagarle al abogado, para hacer lo correcto. Eso es una bendición que uno no se le puede olvidar. La casa que me dio, me ha dado un carro cuando por ejemplo, el Seguro Social me decía que me daba 3.700.000 pesos, el Señor me dio una plata bastante amplia. Yo adoro a mi Señor, no por los milagros que me ha hecho, sino porque tengo el privilegio de estar en los caminos de Dios. Vida. Existen diferentes clases de bendiciones, por ejemplo, las bendiciones del campo que crecen solas, los frutos de la gracia que Dios planta y prepara para ti. Solamente debes tomar lo que tu Padre te da gratuitamente y no debes hacer nada más que creer y agradecer. Hay bendiciones que no mereces, pero que Dios tiene preparadas para ti. ¿Para qué nos bendice Dios? Dios nos bendice para que esas bendiciones también podamos compartirlas con otros. Y aquí entonces el principio bíblico que nos dice que el alma generosa será prosperada. Mucha gente tiene la idea de retener las cosas, ¿no? Pero el principio de Dios para tener es ser generoso, es dando, es dar. Por eso las bendiciones que Dios me da, entonces yo las comparto, y en la medida que yo comparto, entonces el Señor me va a dar más, ¿verdad? Me va a dar más. Entonces, si Dios me da una bendición, yo no me quedo con ella, ¿verdad? Si Dios me da una casa, esa casa debe servir para bendecir a otros, para darle hospedaje, para darle albergue, para compartir con la necesidad de aquel que la tiene. Toda bendición que el Señor me da es para compartirla. Y de ahí el principio bíblico que en cuanto más yo comparta y dé a otros de las bendiciones que Dios me da, entonces el Señor me va a prosperar, me va a dar mucho más de lo que ahora tengo. Como un Padre amoroso, Dios quiere bendecirnos rica y abundantemente. Jamás olvidemos que de Él proviene toda riqueza y gloria. Él es quien puede engrandecer a quien quiera. Si Él nos bendice, todo cuanto hacemos es prosperado grandemente. Lo hace porque quiere lo mejor para nosotros. Hemos llegado al final de Reflejos de Vida. Nos veremos la próxima semana. Hasta pronto. Bendice alma mía al Señor y bendiga mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades
que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, y quien te corona de miseria.